respecto a los bautizos que son dentro de 15 días. Bueno, la idea es irnos de aquí a una propiedad de una de nuestras hermanas que nos va a facilitar. Es un lugar que tiene la alberca. Vamos a tener ahí el tiempo de bautizos. Todos están invitados. Los que se vayan a bautizar, es una buena oportunidad para que inviten familiares. La idea es comer allí, nos vamos a organizar una taquiza, vamos a ver cómo nos organizamos. Todo te preocupes, comida, a ver. La idea es pasar también un tiempo como iglesia, como miembros, como personas que estamos dentro de la iglesia, para poder, estamos a 3 minutos de la propiedad. Entonces, te animamos a considerarlo dentro de 15 días. Y bueno, vamos a la Biblia, Armando, vamos a entrar ahora al capítulo 11 y hoy vamos a tener al finalizar esta reunión algo que yo creo que será de mucha bendición para todos nosotros poder atestiguarlo y poder verlo, pero providencialmente así fue el tema. No fue algo que preparamos, no fue algo que fuimos llevando de a poco pensando, bueno, ¿cómo le hacemos para que coincida todo lo que estamos haciendo y se vea más bonito? No fue así. Fue algo totalmente providencial. Nosotros comenzamos a estudiar el libro de Hechos desde el año pasado. Ustedes saben, aquí afuera tenemos cursos para los que están siendo miembros y providencialmente el curso terminó la semana pasada y exactamente hoy entramos a este tema. Y yo titulé este mensaje Los nuevos miembros de la iglesia, y es algo tan providencial, es algo que a mí me emocionó tanto. Vean que este es un libro vivo y que nosotros no planeamos las cosas, pero así están siendo. De hecho, la semana que entra veremos algo totalmente evangelístico, algo que será de mucha bendición y algo que yo creo que va a ayudarnos mucho en el contexto de un viaje próximo a Chicotepec, y aparte de lo que se hace de evangelismo aquí con algunos hermanos semana a semana. Entonces, yo amo de verdad la palabra de Dios, amo este libro. Sé que es un libro vivo, sé que tú a veces decís, es que vamos bien lento, vamos en el capítulo 11, al paso que vamos a terminar como en 1 año y medio o 2, y eso es verdad. Sí, y después queremos tomaremos otro libro y nuevamente, o sea, terminaremos el Nuevo Testamento y algunos de ustedes ya estarán en la presencia de Dios, algunos niños de aquí ya estarán, ya al final te lo contarán allá, pero va a ser algo hermoso. Yo es mi sueño, de verdad no tienen ni idea lo que sueño con llegar a los 60 años y haber dicho, terminamos el Nuevo Testamento en la Biblia. Sí, que es más o menos lo que vamos a tardar. No estoy tan lejos de los 60, desafortunadamente. Pero bueno, vamos ahí a la Biblia. ¿Qué es lo que ha sucedido? Bueno, el capítulo 10 nos ha contado la historia de Pedro y de Cornelio. Se ha enfocado en Cornelio, en cómo Cornelio recibe una visita de un ángel y le dice, Cornelio, ve y manda a llamar a Pedro. Él va y al mismo tiempo Dios que comienza a preparar el corazón de Cornelio y al mismo tiempo está preparando el corazón de Pedro. Pedro ve cómo baja un éxtasis, y ve cómo baja como una sábana del cielo con animales inmundos. ¿Cuáles son los animales inmundos? Los que los judíos no podían comer. Y una voz que le dice, Pedro, levántate, manda y come. Y dice, no, Señor, porque yo nunca he comido algo inmundo. Y Dios le dice, no llames común, no llames a lo que yo he purificado. Entonces Pedro va, predica a este grupo de gentiles y ellos son entonces convertidos, ellos hablan en lenguas y al final termina diciendo que ellos se quedaron algunos días. Así es como termina Hechos capítulo 10, así es como lo dejamos. Y ahora entramos a Hechos capítulo 11. Yo te había dicho que Hechos capítulo 10 es quizá el capítulo más importante del libro de Hechos. Y ahora vas a mirar por qué pienso eso y por qué estoy seguro que es el más importante. Pocas historias en la Biblia son tan remarcadas como lo es la historia de Pedro y de Cornelio. 2 capítulos, prácticamente capítulo y medio, trata de esta historia. Y entonces vemos que el propósito de la iglesia es glorificar a Dios. ¿Y cómo logramos glorificar a Dios? ¿Cómo es que logramos glorificar a Dios? ¿Sí? Cuando la iglesia obedece lo que tiene que hacer. Y una de las
actos de obediencia más grande es el de predicar a otras personas, es que gente sea añadida a la iglesia. Y entonces así comienza Hechos capítulo 11, si quieres ir en tu Biblia, Hechos 11, versículo 1. Hoy estudiaremos del versículo 1 al versículo 18, será lo que estudiaremos hoy. Pero ve cómo comienza Hechos capítulo 11, versículo 1, dice: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles, recuerda, ¿quiénes eran los gentiles? Los gentiles son todas aquellas personas que no son judíos, y los judíos no se juntaban con gentiles, a duras penas les hablaban. Entrar a casa de un gentil era algo impensable, comer en casa de un gentil era algo que los aterrorizaba a ellos. Dice entonces: oyeron que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y mira, qué hermoso sería que el siguiente versículo no fuera el versículo 2, sino fuera el versículo 18. Imagina que, vamos a leer el versículo 1 y después el 18. Oyendo los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios, entonces, oídas esas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Qué hermoso sería que así fuera. Que del versículo 1 se brincara al versículo 18. Si así fuera, diríamos: es palabra de Dios, vamos a comer. Pero aquí hay algo hermoso. Lo que ocurre desde el versículo 2 hasta el versículo 17. No fue tan sencillo esto. Recibir estos miembros nuevos no era tan sencillo. Mira, ¿cuánto trabajo de transcripción se hubiera ahorrado Lucas? Antes la forma de escribir no era como que Lucas agarró su laptop y dijo: ok, vamos a escribir la historia de la iglesia, abrió su laptop, escribió y se fue, la cerró. No, era escribir sobre papiro. ¿Cuánto se hubiera ahorrado de tiempo si solamente hubiera sido el versículo 1 y el versículo 18? Es decir, se enteraron que los gentiles han sido añadidos, se alegraron, glorificaron a Dios y siguieron para adelante. Pero no fue lo que ocurrió, ¿no? Sí, la razón, porque en la iglesia de Jerusalén había personas muy complicadas, llenas de prejuicios, de ideas y de razonamientos, exactamente igual que aquí. ¿Por qué es tan difícil que a veces gente llegue a la iglesia? ¿Por qué es tan difícil? Porque los dos grupos, tanto los que llegan como los que están, estamos llenos de tantos prejuicios, estamos llenos de tantos dogmas, estamos llenos de tantas cosas que hace difícil la relación unos con otros, ¿sí? Dice la Biblia que ellos oyeron que los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Ahora, algo que estamos aprendiendo los lunes en teología sistemática es esto: siempre que tú veas que el Nuevo Testamento se refiere a la palabra de Dios, el uso de esta expresión, la palabra de Dios, ¿sí?, escritura, ¿sí?, y tienen que ver siempre con lo mismo, tienen que ver con el Evangelio. Sí, cuando aquí está diciendo que recibieron la palabra de Dios, ¿qué fue lo que recibieron ellos? El Evangelio. Entonces tú puedes decir allí que ellos recibieron el Evangelio. Sí, siempre, o sea, cuando tú ves esta expresión, la palabra se está refiriendo siempre al Evangelio. Esto que sucedió con Pedro, hay gente que dice, ya hace unos días escuchaba una canción muy bonita cristiana que dice: quiero hacerte sonreír, Dios, quiero hacerte sonreír. Y yo meditando en esto decía: ¿cómo hacemos sonreír a Dios? ¿Contándole un buen chiste? No. ¿Cómo hacemos sonreír a Dios? Arrepiéntate. Dice que hay fiesta en el cielo. Yo nunca he ido a una fiesta donde la gente se como en un funeral. En una fiesta la gente está alegre. Entonces, esto que sucedió con los gentiles fue motivo de fiesta en el cielo, pero de muchas disputas en la tierra. Mientras en el cielo había gozo, en Jerusalén había disputas, había problemas y había algo que decían: esto no estuvo bien, esto que pasó no estuvo bien. Porque había un grupo, versículo 2, dice: cuando Pedro subió a Jerusalén, imagina a Pedro, imagina, ¿algún día has hecho algo que te llena de gozo, que llegas contento a tu casa porque te fue muy bien en el trabajo?
recibiste quizá una buena noticia, un trabajo, un proyecto que tenías ahí parado, funcionó, o llegas de tu casa porque le predicaste a esa persona que llevas tanto tiempo predicándole y por fin escuchó el evangelio, tú vas contento a tu casa y te reciben con una cara de aquel piso. ¿Sabías qué pasó esto? ¿Sabías que esto? ¿Sabes? O sea, ¿cómo se siente ese golpe de realidad? Imagina a Pedro subiendo. Ahora sabemos que eran 6 personas más, eran Pedro y 6 más, platicando. Oye, ¿viste cómo el Espíritu Santo cayó? Y ¿recuerdas esto? Platicando las anécdotas. Y llegando a su casa, y te digo algo, eso es lo que siempre el diablo quiere hacer, desanimarlos. Y yo les digo algo, los que van a Chicotepec, o los que han salido a predicar, es más, muchos de ustedes hoy, saliendo de aquí, en su casa les esperan problemas. Saliendo de aquí, te está esperando un esposo malhumorado porque tiene hambre, te está esperando quizá una esposa enojada, te están esperando hijos, sales de acá y tu hijo, ¿cómo se tarda? Ahora esto, y ocurre. Y a lo mejor tú vas a ser Chicotepec feliz y te van a recibir así como a Pedro. Y dice, subiendo Pedro, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Mira, mientras Pedro estaba gozándose, predicándole a este grupo en Cesarea, en Jerusalén, ¿sabes qué estaban haciendo? Mientras Pedro estaba comiendo con estos gentiles, en Jerusalén se estaban comiendo a Pedro. ¿Sí? Estaban diciendo, ¿qué? ¿Dónde está Pedro? Ah, fue a Cesarea. ¿Y a qué fue allá? Un centurión mandó a llamarlo. ¿Y qué hizo Pedro? Fue. ¿Y dónde está quedando Pedro? Con él. ¿Y dónde? Por ahí te come ahí, sí. ¡Qué bárbaro! Y empezaron todo esto. Mira, ahora quiero contextualizarte un poco. Muchos ubican este tiempo, esta historia que ocurrió en el tiempo cuando Calígula era emperador de Roma. ¿Qué estaba ocurriendo? Muy probablemente esto se calcula que sucedió por ahí el año 40 después de Cristo. Esta historia por ahí se ubica. Si esto es correcto, en ese momento Calígula había ordenado que se pusiera una estatua suya en el templo de Jerusalén. Eso evidentemente, imagínate las tensiones. Y cuando un general romano va con la idea de esto, obviamente lo reciben 10,000 judíos en Jerusalén y le dicen, tú pones algo ahí adentro y esto se va a poner complicado para todos, ¿sí? Increíblemente entra en razón y este hombre manda una carta a Calígula diciéndole, no lo voy a hacer. Josefo describe esto y obviamente él sabía, a lo mejor me van a matar a mí por ponerme esto. Lo que ocurre es que después tú conoces un poco de la historia, a Calígula lo terminan asesinando y no ocurre nada de eso. Pero este era el tipo de tensiones que vivían los judíos. Este tipo de... Ahora imagínate con estas noticias y que uno de los suyos se fue a quedar con un soldado romano. Uno que ellos decían, ese tipo con el que Pedro está, a lo mejor es el que nos va a venir a poner una estatua del emperador en el templo. Y ahí está Pedro comiendo con él. Ahora, ¿quiénes son este grupo de los de la circuncisión? Algunos creen que dentro de la iglesia había grupos. Ahora, yo me pregunto, ¿esto será cierto? ¿Esto pasa en las iglesias que ahí se forman grupos? Yo creo que eso ya no pasa. Pero en la iglesia de Jerusalén se ocurría, había grupos de poder. Y un grupo de estos eran los de la circuncisión. ¿Quiénes eran los de la circuncisión? Eran muy probablemente personas que algunos de ellos eran fariseos que seguían, más adelante en hecho los llamarán los judaizantes, ¿sí? Y este era un grupo que decía, ok, la única forma en que alguien puede ser cristiano es esta, tiene que ser primero un prosélito. ¿Qué es un prosélito? Una persona que abraza la religión judía y cumple la ley ceremonial, es decir, si es un adulto o un niño, quien sea, debe circuncidarse y después tiene que cumplir toda la ley ceremonial. Y ellos decían, no existe un cristiano si primero no es un judío, porque la salvación, ellos entendían, era únicamente para los judíos. Si tú querías ser
parte de la iglesia, ellos pensaban, primero tienes que ser prosélito, tienes que ser alguien que adopte la religión judía y entonces puedes ser un verdadero cristiano. Para estos hombres, los judaizantes, era más importante la forma que el fondo. Es decir, hay una forma de ser cristiano, ¿sí? Y si la forma no se cumple, entonces hay un problema, porque en sus mentes solamente hay una forma en que los gentiles puedan ser aceptados, y esto era a través de la religión judías. En algunas iglesias tú no puedes ser parte, nunca serás considerado parte de la iglesia si no hablas en lenguas, si no danzas, ¿sí? Si no crees en milagros. Pero también tengo que decir esto, pareciera que en otras iglesias no lo eres si no te quitas estas ideas de la cabeza, ¿sí? O sea, ok, allá no puedes serlo. Si tú no haces esto, no puedes ser parte de esa iglesia. Ay, si llegaste a esta, no puede ser si sigues pensando en que... Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque mira, nosotros no tenemos un libro del Mormón, pero sí tenemos un buen de preceptos que decimos, bueno, quien quiera ser parte de nuestro grupo tiene que cumplir con ciertas cosas, ciertas formas de vestir, ¿sí? Tiene que dejar de hacer lo que nosotros consideramos perverso. Pero quiero decirte algo, Dios nos llamó a perfeccionar a los santos a fin de que sean como Cristo, no como Calvino, ¿sí? No como Spurgeon. Dios nos llamó a perfeccionar a los santos para que se parezcan a Cristo, a lo que está en este libro. Ahora, estoy construyendo una idea y quiero ir avanzando en esto. Porque date cuenta que Pedro, cuando él siente como esta val del agua fría, versículo 4, yo me puse en el lugar de Pedro no porque me siento un apóstol, sino porque creo que soy igual de terco que Pedro, igual de imprudente en muchas cosas. Y yo dije, ¿yo qué hubiera hecho? Pues saco la charola, ¿no? Pues ¿saben qué, chavos? Yo soy el apóstol y háganme como quieran. Pero no fue lo que hizo Pedro. Dice entonces, versículo 4, entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido. Pedro no dijo, yo soy el apóstol, Dios me puso a mí y por cierto Dios me dio las llaves del reino de los cielos, ¿sí? Y Dios me llamó a mí y Dios me dijo, y no tengo que dar explicaciones a ustedes. No, de hecho Pedro, más adelante lo escribí en 1 de Pedro 3:15, no es aquí, solamente te lo leo. Pedro dijo esto, santifiquen a Dios en sus corazones y estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que les demanda razón de la esperanza que hay en ustedes. Entonces Pedro no dice, ok, aquí se hace lo que yo digo, sino que él comienza a dialogar y argumentar con ellos. ¿Y qué comienza a hacer Pedro? Comienza diciendo su experiencia. Versículo 4. Es una historia que es la tercera vez que la vamos a leer en distintas partes. Versículo 4. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi un éxtasis, una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en los ojos, consideré vi cuadrúpedos terrestres y fieras, reptiles y aves del cielo. Y una voz que me decía, levántate Pedro, mata y come. Y le dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió a todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón. Date cuenta de la sabiduría de Pedro al no decir nunca el nombre. Nunca lo menciona por nombre. Él es muy sabio. Él no quiere que esto explote en algún momento. Dios, Cornelio, hombre gentil, y luego tampoco le dice a qué se dedica. Dice que nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Y él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Ahora, yo te voy a ser bien honesto. Cuando estaba estudiando
el día lunes la historia, yo dije, yo creo que esto me lo voy a brincar, ya me lo he leído 3 veces y me voy a enfocar hacia otras partes. Pero entendí algo, me llamó tanto la atención que es la tercera vez que esta historia está puesta, en un capítulo y medio, 3 veces la misma historia. Mira, Lucas escribió originalmente hechos sobre un papiro. Estaba yo leyendo un poco acerca de los rollos de papiro. No había como que ibas a la tienda y decías, quiero un rollo chiquito, porque yo escribí poquito, o quiero un rollo grande o un rollo extra grande. No, era un rollo y punto, ¿sí? Y tú sabías si escribías mucho o poco, pero el rollo era de una sola medida, no había como que rollos de distintos tipos. Por ende, había un límite. Ahora, tú puedes imaginarte ser el biógrafo de la iglesia primitiva, todas las cosas que a este hombre le venían a la mente por escribir, todos los testimonios que pudo haber escrito de la conversión de 3,000 personas, todas las historias que pudo poner de milagros, todas las cosas que pudo poner y decide escribir la misma historia 3 veces. Porque ¿qué pudo haber dicho? Y Pedro le relató lo que sucedió y todos digamos, ¿qué sucedió? Te vas al capítulo 10 si se te olvidó. Y ya. ¿Por qué razón Lucas, inspirado? Porque recuerda, esto lo hicieron inspirados por el Espíritu Santo. No fue que Lucas dijo, esta historia me gustó, y va de nuevo. No. Él no tenía, fue inspirado por el Espíritu Santo para escribir la historia por 3ª vez. ¿No será que el Espíritu Santo quiere enseñarnos algo al repetir una historia 3 veces en un lapso de un capítulo y medio? Si la Biblia repite tantas veces algo es porque debe ser muy importante para nosotros leerlo y para nosotros aprender. Porque Pedro cuenta prácticamente, hace un resumen del capítulo 10. Y ahora lo que él había aprendido respecto a sus propios prejuicios, ahora lo ve reflejado en la vida, menos de la circuncisión. ¿Sabes qué? Todos nosotros tenemos un problema terrible con los prejuicios. Tenemos un problema terrible con que alguien no haga las cosas como nosotros pensamos que deben ser hechas. Nuestros patrones de vida están determinados en gran medida por nuestros prejuicios. Nuestros prejuicios controlan y dominan muchos aspectos de nuestra vida, ¿sí? ¿Sabes cuál fue la razón de repetir esta historia 3 veces? Destruir prejuicios que ellos tenían. Fue diseñado MacArthur dice, fue diseñado para aplastar cualquier tipo de creencia apreciada de los hebreos de que los gentiles eran personas de segunda clase. Esa idea que ellos tenían tan arraigada de pensar que los judíos eran primera clase y los gentiles eran hombres de segunda clase, estaba tan arraigada en ellos. Era un prejuicio tan arraigado en ellos que eso tenía que irse. Por eso el Espíritu Santo inspira a Lucas para escribir esto 3 veces, porque no fue fácil. Nosotros como cristianos, al recibir nuevos miembros a la iglesia, vamos cargando con un montón de prejuicios acerca de cómo deben ser, cómo deben comportarse, qué son las cosas que tienen que hacer a partir de ahora. Y es muy fácil, esto yo lo aprendí hace 3 semanas, bueno, lo sabía, pero el Espíritu usó a un hermano de esta iglesia para recordarme algo. Qué fácil nos volvemos personas dogmáticas. Y qué fácil nosotros hacemos dogmas de estas cosas. Voy a poner algunos ejemplos. Hay personas que dicen, y lugares donde dicen, ¿sabes qué? Si tú no te casaste por la iglesia cristiana, tú tienes que casarte en la iglesia. Esto ha llevado a muchas iglesias a hacer ceremonias de renovación de votos. Ahora, no estoy diciendo que sea algo malo. Está bien, o sea, si tú no tuviste una boda religiosa, está bien. Ahora, dista mucho de una boda civil. Si tú no estás casado por el civil, tienes que ordenar tu vida, ¿sí? Porque si no te estás viviendo en pecado. Pero de ahí en fuera no tenemos una instrucción en la Biblia que diga que se tiene que hacer una boda de cierta forma. No tenemos eso.
pero sí es un prejuicio. Y decimos, no, pero sí, ¿no? Sí, pero sí se tiene que hacer. Entonces dice que muchos deben estar con su trabajo. Y esto, el cristiano se debe vestir de cierta forma, sobre todo el que se sube aquí. ¿Sí? Y esto es algo que yo mismo a veces he cargado. ¿Sí? Ahora, no está peleado eso con el decoro bíblico. Hay una forma decorosa y que la Biblia sí nos habla de una forma de vestir prudente. Pero hay gente que dice, ¿cómo se puede? Aquí no lo hemos hecho. Espero que no lo hiciéramos. Pero pienso que si te subes de gorra aquí, es una falta a Dios. Porque la gorra nadie se puede subir con una gorra aquí. Eso es un prejuicio. Eso es algo que podemos volver un dogma. Otro tema. Sé que estoy pisando un terreno difícil, pero yo quiero de alguna forma lograr un poco de esto en tu vida y mi vida. Hay muy buenas razones para que tú no te hagas un piercing ni te hagas un tatuaje. Hay muchas razones. Yo estoy convencido que es una mala idea hacer eso. Pero no puedo hacer un dogma de eso. Ni puedo obligar a una persona que lo ha hecho a decir, tú no puedes usar eso. Porque eso es un prejuicio. Voy a entrar a otro terreno más difícil. Aunque hoy, gracias a Dios, ustedes como iglesia me ayudaron a entender de otra forma. La música y la oración deben ser de una cierta forma. Y si no es del aire o de los aires, yo no canto. Porque no me gusta. Y aquí me predico a mí mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque traemos un prejuicio. A mí me gusta, es decir, y yo vuelvo a lo mismo. En otras iglesias te están, aplaude, que casi no aplaudes, estás mal. Pero pareciera que si aquí sí lo haces, también estás mal. ¿Por qué? Porque hay personas que parece que creen que Dios está sordo y necesitamos gritarle para que nos oiga. Yo tengo un grupo de hermanos, parece que creen que Dios está enfermo de los nervios. Que me pongo nervioso. Y traemos prejuicios y traemos un montón de dogmas. Yo tengo que aceptar algo delante de ustedes, y ayer platicábamos un poco de esto. Yo mismo he hecho, he enseñado y predicado dogmas personales, que si bien algunos pueden ser buenas ideas, pero fácilmente los subimos a dogmas, y fácilmente decimos, así se hace. Y yo siempre he dicho eso, y de verdad, ojalá tuviéramos una máquina del tiempo, como la de los Avengers, pudiéramos irnos para el futuro y pudiéramos ver qué ocurriría con la IBEG si el Señor no ha regresado en unos 60 años. Si el Señor nos permite que desde aquellos que se planten otras y este simbolito sigue en otros lados, ¿cómo serían esas iglesias? Aquí se hace así, porque así lo hacíamos antes. ¿Y sabes qué? La iglesia se reúne en un hotel, porque nosotros estamos en contra de edificios, porque así lo hicimos, y se vuelve dogma. Aquí hacemos así, y eso es lo que ha ocurrido con muchas denominaciones. Dicen, aquí creemos únicamente en la Biblia, pero aquí está nuestro manual de procedimientos. ¿Hay aquel donde te mandas de esto? Ahora, esto es la razón por la cual la Biblia repite 3 veces una historia para derribar una idea arraigada en el judaísmo de pensar que ellos eran superiores a otras personas. Los judíos eran personas sumamente racistas. Sumamente racistas. Nadie que no sea judío era digno. Nadie que no fuera judío podía alcanzar un nivel alto. Pero nosotros caemos muchas veces con esto, con hermanos que piensan distinto. Ahora, de forma natural hemos tomado ciertas formas, y de forma natural, y eso, pero yo lo que voy a lo que hacemos los lunes, y doy gracias a Dios por haber entendido esta parte, y los lunes comenzamos a hacer un paréntesis, estamos haciendo teología sistemática, y dijimos, ok, vamos a tomar un espacio para estudiar teología bíblica. Porque si no nos vamos a llenar de dogmas. Y ahora decía, es que John MacArthur dice así, y en el cielo, ¿quién es MacArthur? Sí, obviamente yo sé que en el cielo que lo conocen, pero no al grado de decir,
Eso es Biblia. No, este libro sí es dogmático, este libro. Lo que este libro claramente enseña lo hacemos. Lo que no enseña claramente, en algunas cosas tendremos que emplear la sabiduría, el sentido común, pero en otras tendremos que respetar la libertad de conciencia. Y esto es, pero ahora Pedro ha contado su experiencia. Y alguien muy podría decir: Pedro, tu experiencia no sirve. Lo que cuenta es la palabra de Dios. Y esto es lo que me encanta. Versículo 16. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor. Es decir, ¿no les convence esto? Le pongo versículo. Cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Todo lo que Pedro había dicho era cierto. Aparte estaba acompañado por el testimonio de 6 personas. Ahora, no crees que la Biblia da tus detalles al azar. En Roma, para que un documento fuera fiable, tenía que estar sellado con 7 sellos. ¿Sí? Es decir, 7 sellos significaba que 7 personas habían sido testigos de que esto era cierto, lo que estaba en el escrito. Eran 6 personas, más Pedro, 7. De alguna forma era recordar la forma que había sido heredada de Egipto. Por eso tú lees que el rollo que desciende tiene 7 sellos, porque eso es lo que ellos entendían los romanos. O sea, era algo que, por eso, ¿quién es digno de abrir el rollo y romper sus sellos? Los 7 sellos, solamente Cristo era digno de hacer esto. Todo lo que Pedro había dicho era cierto, venía respaldado por 6 testigos aparte de él, pero faltaba el respaldo más grande de todo: la palabra de Dios. ¿Qué dice este libro? ¿Qué es lo que dice? Entonces Pedro cita a Jesús mismo para dar respaldo a lo que había sucedido, porque Pedro en sí mismo no tenía la autoridad de crear ni de destruir dogmas. Él no tenía la autoridad de decir: ¿saben qué? Todo eso, toda la ley ceremonial ya no sirve de nada. Él no tenía esa autoridad, pero Jesús sí. Jesús sí la utilizó. ¿Sabes cuándo lo hizo en la última cena? Que le dijo: ok, a partir de ahora no lo harán por la Pascua, a partir de ahora lo harán en memoria de mí. Es decir, eso ya a partir de este día no sirve de nada. A partir de ahora no celebran la Pascua, a partir de ahora harán esto en memoria de mí. Él sí puede romper eso. ¿Por qué? Porque él cumplió toda la ley, porque él la cumplió al 100%. Y entonces, no es nuestra sabiduría lo que es suficiente, es, si no tiene un versículo, no es más que una limpia idea la que tú tienes. Y puede funcionar, pero solamente la Biblia es lo que nos da una autoridad. Pero aquí viene, todo esto fue la introducción, ahí viene el mensaje. Versículo 17, ya vamos a ir rápido. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Pedro deja en claro que sus prejuicios no iban a ser un estorbo para Dios. Al momento de predicar, ¿sí?, que no tiene límite el cómo vendrá la persona a la iglesia. O sea, ¿cómo llegas a la iglesia? Que no te limite el cómo va a venir esa persona a la iglesia y dices: ay, es que ayer tomó, ¿cómo lo va a llevar a la iglesia así? O tú piensas: ¿cómo voy a la iglesia así? Si ayer hice tal cosa, si ayer me porté así. Que eso no te limite. Ven a Jesús. No importa qué pecados has cometido, no importa cómo está tu situación marital, Dios te ama a pesar de eso. Y Dios te va a confrontar. La palabra de Dios te va a golpear. La vara del Señor te va a azotar, pero será para algo bueno. Será para seguir formando a Cristo. Como traigas una persona que llegue a la iglesia, no lo quieras hacer como tú has pensado. Llévalo a la Biblia, enséñalo a estudiar la Biblia, enséñalo a escudriñar la Biblia, enséñalo a poder ver la palabra y que su conciencia se ancle en lo que este libro dice. Obviamente hay cosas que son inamovibles.
Aunque tú digas, si tú estás diciendo que mi conciencia se ancla en que Jesús no es Dios, bueno, tú vas al infierno. ¿Sí? O sea, no importa porque estás mal anclado, estás haciendo, hay cosas inamovibles, pero de lo demás, llévalo a que se ancla acá. Nosotros, ustedes saben, no es un secreto, la iglesia hasta el día de hoy, por tradición, porque así se fundó, ¿sí? Tenemos una posición escatológica, digamos, en común, ¿sí? Porque así se inició la iglesia. Aunque yo quería hacer un dogma de eso. Actualmente tenemos distintas posiciones escatológicas. Si tú dices, no sé qué es escatología, no te preocupes, ya tendrás ese problema un día. Y esa es la posición, yo conozco una posición escatológica, soy premilenial, pero tengo aquí hermanos que no lo son. Aún dentro de los diáconos es hermoso porque tenemos 3 posiciones escatológicas distintas. Algunas más parecidas y un rebelde. No. Pero el punto es, yo lo que quiero y lo que amo de mis hermanos que tienen una posición escatológica es que su conciencia está aquí. No en un libro de Berkhoff, no en un libro de Gruden, aquí debe estar tu conciencia. Aquí, ¿sabes qué? Yo esto lo hago porque yo lo miro aquí. Y podemos hablar y podemos tratar de decir, bueno, yo lo veo, pero al final del día, porque si no nos cargamos, ¿sabes por qué muchas personas se gastan un dinero en una boda? Porque piensan que una boda tiene que ser así muy cara. Tiene que haber muchos invitados, tiene que haber una gran fiesta, tiene que hacer 1000 cosas. Y se vuelve una carga pesada. No estoy diciendo que está mal, y yo creo que es algo bueno, porque es una oportunidad para presentar el Evangelio a otras personas y poder testiguar, escuchar votos y este tipo de cosas. Pero no podemos hacer una carga de esto. Ahora, yo sé que algunos de ustedes están pensando, y algunos quizás están pensando, qué buen mensaje, porque aquí ese rollo de la membresía está bien complicado, yo lo he intentado y no me dejan. Ahora te voy a dar, y con eso voy a terminar, ¿por qué el proceso de membresía no es un estorbo, sino todo lo contrario? Lo que busca un proceso de membresía es precisamente no ser un estorbo a la obra de Dios. Voy a darte solamente, porque hay una advertencia enorme de Jesús respecto a ser un estorbo. Jesús dijo en Mateo 18, versículo 6, dijo esto: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Estas son palabras serias. Jesús dice, es mejor, y Jesús no exageró, antes de hacer tropezar a algún pequeño en la fe, te sería mejor atarte una piedra de molino y echarte al mar. Un estorbo no es evitar, y ahora quiero que digas esto, un estorbo no es evitar que la gente se ofenda a toda cosa y decir, ok, no queremos que se ofenda, entonces no quiero estorbarlo para que llegue a la iglesia, entonces, oye, ya vi que el hermano de ahí está luchando con tal cosa, no, entonces no voy a hablar de eso para que no se ofenda. No, eso no es estorbar. Al contrario, eso lo tenemos que hacer. Estorbar no es, hay que hablar políticamente correcto, quedar bien con todo, eso no es estorbar. Sí, es un estorbo el evangelismo es poner cargas en la gente que la Biblia no dice que deban llevar. Sí, les digas que se vistan de cierta forma, coman de cierta manera, canten de cierta forma, oren de cierta manera. Esas son cargas que no son un estorbo. No es cuando la iglesia reprende el pecado. Al contrario, el permitir el pecado en la iglesia es un estorbo. Eso sí estorba a la obra de Dios. Entonces, te voy a dar 2 razones por las cuales el proceso de membresía no es un estorbo. Primera razón, porque en la membresía hace posible que la disciplina de la iglesia se pueda llevar a cabo. ¿Sí? Y de hecho, increíble es que ese texto que te acabo de decir está en el mismo capítulo donde Jesús habla acerca y dice eso: si no oyera a ellos, diga a la iglesia, y si no oyera a la iglesia, tiene por qué quiere publicar. Está hablando acerca de la disciplina de la iglesia. ¿Por qué razón el proceso de membresía no es un estorbo, sino todo lo contrario? Porque es la única forma en que una persona puede decidir ser sujeta a
ser cuidado y a ser corregido. Cuando una persona está dispuesta a cuidarse, a cuidar y a ser cuidado y a ser disciplinado, estamos ante una persona que tiene temor de Dios. Si entiende el Evangelio, él dice, ¿sabes qué? Yo entiendo esto, tengo temor de Dios y necesito ser parte de algo. No podemos efectuar ningún proceso de disciplina sobre alguien que no decide ser miembro de la iglesia. ¿Sí? Y si no podemos tener claro quién es miembro de la iglesia, ¿sí?, entonces no tenemos claridad para saber a quién impartir los mandamientos que Jesús nos dio, el bautismo y la cena del Señor, que son cosas que tenemos ordenanzas. Ahora tú pensarás, ¿y por qué si falto 3 veces me sacan y tengo que volver a hacer el curso? ¿Por qué? Porque si no eres capaz de disciplinarte en algo tan sencillo como ese, no te vas a disciplinar en nada en la iglesia. ¿Te das cuenta por qué razón un proceso de membresía no es un estorbo, sino todo lo contrario? Un estorbo es cuando hay pecado, no algo que no te gusta, cuando hay pecado en la iglesia y la iglesia lo cubre, lo solapa, lo esconde y no lo habla de eso. Recuerda, separamos pecado de cosas a las cuales no estoy de acuerdo. Pero si la iglesia tapa, cubre el pecado, eso se vuelve un estorbo. De forma espiritual es un estorbo. ¿Sí? Eso fue tan grave el pecado oculto que después de que los judíos logran rodear Jericó y cerca, después van a otra ciudad que se llama Ai y les va como en feria. ¿Por qué le dice? Porque hay un anatema ahí, hay un pecado que estorbó. Saquen al anatema y esto sigue. Eso es lo que debe hacer la iglesia. No estorbó cuando a este hombre lo tienen que apedrear por el pecado. Eso no fue un estorbo que, no, ¿sabes qué? Vamos a Egipto, está muy feo. No, el estorbo fue cuando el pecado estaba oculto. Concluyo con esto. Versículo 18. Dice, entonces, oídas estas cosas, callaron. ¿Quiénes callaron? Los de la circuncisión. Y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también los gentiles han dado Dios arrepentimiento para vida. Los de la circuncisión callaron. Pero tengo que decirte algo, estos hombres de la circuncisión eran creyentes, pero siempre fue un grupo difícil. A esta vez callaron, más adelante van a volver a hablar. De hecho, van a traer un montón de problemas en la iglesia este grupo. Un grupo que nunca logró vencer sus prejuicios, o que estuvo luchando mucho tiempo en esto. Mira, dice Proverbios 16:7, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún sus enemigos hace estar en paz con él. Ahora, ¿cómo tú puedes colaborar para hacer una ayuda a la iglesia? Ora, lee la Biblia, predica, invita, evangeliza y discipula a alguien. Saluda a los miembros que están llegando. Saluda a la gente que está llegando. ¿Sí? Y no intentes imponer tus prejuicios o mis prejuicios sobre la vida de alguien más. Y eso es como caminamos. Y hoy, por eso fue muy especial, es la única vez que lo haremos de esta forma al finalizar el mensaje. Providencialmente todo se ve así, providencialmente todo se fue dando de esta manera. Y me gusta, sí, me gusta esto. Siéntete en libertad cuando vengas a la iglesia. Siéntete en libertad de llegar a la iglesia. Si dices, estoy luchando con esto, siéntete en total libertad de estar aquí en la iglesia. Hay una forma, obviamente, con decoro, pero aún así, si tú vienes a la iglesia, no digo, tengo que vestirme de cierta forma, obviamente esfuérzate en todo, pero no, que no se vuelva una carga, nada que no diga este libro. Cuando vengamos, canta con todo tu corazón. Sí, adora. Ahora, si tú tienes la convicción de hacerlo de una forma, está bien, pero que está anclada a este libro. Que tú digas, yo lo hago de esta forma porque mi conciencia sí lo mira aquí. Ok, adelante. Por otra parte, si tú eres muy efusivo, que sea, es que yo necesito moverme, bueno, no, o sea, que sea porque lo ves aquí. Pero ¿cómo vas a ver algo aquí si no lees este libro? Entonces, amado,
Hoy vamos a hacer algo que es presentar a lo que hablan, que si puedo pasar por favor, presentar a un grupo de personas que han estado en la iglesia, que han tomado este curso y que ahora ellos mismos están en este proceso de ser miembros de la iglesia. Él los va a presentar y va a explicar un poquito más acerca de esto, y al final vamos a orar por este grupo y vamos a rogar que Dios nos ayude a nunca ser un estorbo a los miembros que están llegando a la iglesia. Buenas tardes. Bueno, hemos escuchado la palabra de Dios el día de hoy. Hemos visto cuál fue la manera en la que el Señor fue agregando gente a la iglesia. Y para mí es un gusto estar aquí al frente porque hemos pasado un periodo de 10 clases en las cuales se ha dejado muy claro cuál es la visión de esta iglesia, principalmente cuáles son las doctrinas básicas a la que nosotros nos apegamos como iglesia, que es la palabra de Dios, la persona de Dios, lo que creemos acerca del hombre, acerca de la salvación. Y todo esto es algo que nos debe unir, es un conocimiento que debemos tener en común para poder compartir las cosas que se hacen en esta iglesia. Ahora, muchos de ustedes, y esto lo hablo para aquellos que nos visitan recientemente, me gustaría aclararles un poco qué es la membresía, porque muchas veces pensamos que es una cuestión extraña, yo he escuchado gente que dice, bueno, es que la membresía es algo raro que practican en esa iglesia. Sin embargo, como tal, la membresía es un concepto que la palabra de Dios nos deja bien claro cuando dice que somos miembros los unos de los otros. Y se habla, por ejemplo, de la iglesia como un cuerpo. Y este cuerpo tiene brazos, tiene piernas, tiene órganos que lo hacen funcionar, y por lo tanto estamos hablando de membresía. Ahora, este proceso que hemos llevado a cabo, quiero que ustedes sepan bien de qué se trata desde el momento que llegan a esta iglesia hasta este momento que vamos a presentar a algunas de las personas que han tomado el curso. Y para ello les voy a pedir que vayan pasando, por favor. Los que hayan venido es Ana Lilia Guadarrama. Por favor, si puede pasar acá al frente. Carlos García y Marcela García. Irving García y Daniela Vergara de García Villarreal. Bueno, por los apellidos ustedes ya podrán sacar deducciones. Isabel Rangel Gutiérrez e Isabel Gutiérrez Monfil, por favor. Maribel García. Tania Ceballos Arte. Cita Córdoba Rodríguez y Emanuel Montero Córdoba nos pidieron que se les presentara. No iban a estar por aquí este fin de semana, nos lo avisaron con tiempo, pero también los vamos a mencionar. Paul Baltasar, Alejandra López y Karina Ivera Hernández. Y María de Los Ángeles Peña. Bueno, les voy a explicar en qué consistió este proceso. Todos los que ustedes ven aquí son personas que han creído en el Señor Jesucristo como Salvador y por lo tanto han tenido el impulso por parte del Espíritu Santo a reunirse con gente que comparte la misma fe que ellos. El Señor los ha traído a esta iglesia y por lo tanto aquí hemos platicado con ellos, hemos visto
que han dado el paso de fe como tal, y entonces ellos nos pidieron poder tomar cursos para informarse de qué es lo que enseñamos en esta iglesia. No podíamos decirles bienvenidos, adelante, pasen, ya son parte de la membresía, porque era necesario que ellos conocieran qué se enseña en esta iglesia. Es lo que hacemos en estos cursos, de lo que enseñamos, y acerca de la membresía les informamos todo lo que creemos aquí y cómo es que llevamos a cabo nuestros procesos de membresía para que estén bien informados. Ellos ya mostraron una voluntad de querer ingresar a la membresía, y ahora nosotros los presentamos aquí delante de la iglesia para que lleven un proceso que va a durar alrededor de 4 semanas, en el cual, si tú eres miembro de la iglesia, te vamos a pedir, no a sugerir, te vamos a pedir que te acerques a ellos, que les preguntes cómo están, que los conozcas, porque la membresía de la iglesia es avalada por la misma membresía. Es decir, yo no puedo decir, porque ya llevaron los cursos, que son unos verdaderos creyentes. No puedo decir que como nosotros, como embajada de Dios, como una institución terrenal, la cual muestra que ellos han creído en Cristo, no puedo decir que yo soy esa persona que tiene toda la autoridad. La iglesia local es la que tiene la autoridad. Por lo tanto, nuestra iglesia local será quien confirme que ellos pueden ser miembros, y entonces serán agregados a lo que es la membresía de la iglesia. Así que denle la bienvenida. Para aquellos que no son miembros de la iglesia, la invitación es que lleguen a este punto. Todavía nos falta hacer algunas entrevistas con ellos antes de formar parte de la membresía, pero ellos ya tienen un deseo. Y ese deseo no puede ser impulsado más que por el Espíritu Santo, porque ellos quieren ya tener una identidad y también tener un soporte de personas que podamos decir, ellos son creyentes en Cristo Jesús. Así que denle la bienvenida, les damos gracias por haber formado parte de este proceso. Todavía falta un poco, pero que Dios los bendiga. Muchas gracias por su participación. Antes de terminar, yo quisiera simplemente, me gustó mucho darle decía a nosotros como iglesia, y eso lo que la iglesia es una embajada del cielo en la tierra, y ustedes están a punto de ser embajadores, y no es algo que suene lindo, es algo que la Biblia dice. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, le rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia en él. Eso fue lo que costó de ustedes, que nosotros podamos representar a Dios. Nunca, y esto es iglesia para todos nosotros, nunca sientan vergüenza de ser representantes del Dios que dijo, sea la luz, y la luz fue. Aunque no sabemos ni entendemos a qué luz se refería, porque el sol fue hecho al 4º día. Pero cuando Él dijo, sea la luz fue, sin importar que el sol no existía. Ese es el tamaño del poder de Dios. Ustedes son y serán representantes de Cristo en la tierra. El mensaje que llevan no es un mensaje de háganle el favor a Dios, es un mensaje de rendición absoluta al señorío de Cristo, por la simple y sencilla razón de que Él es digno de ser obedecido, de ser adorado y de ser exaltado. Entonces, como iglesia, nosotros nos comprometemos a orar por ustedes, a velar por ustedes, y nos sentimos tan felices de que el Señor está añadiendo a su iglesia a los que han de ser salvos. Voy a pedir que nos pongamos en pie y vamos a orar por ellos, y vamos a pedir que el Señor les bendiga. Dios, te agradecemos tanto por esta mañana que hemos aprendido tu palabra. Hemos visto cómo la iglesia en Jerusalén tuvo un conflicto por recibir a un grupo de miembros que tú habías llevado. Nosotros no tenemos un conflicto tan profundo debido a que estamos sobre hombros de gigantes. Estamos tan avanzados en el sentido que tenemos tu palabra completa.
Y Señor, ahora oramos por la vida de Ana Lilia, por Carlos, por Marcela, por Ivy, por Daniela, por Isabel Gutiérrez, por Maribel, por Tania, por Cita, por María de los Ángeles, por Emanuel, por Paul, por Alejandra y por Karina. Señor, rogamos que la obra que has comenzado en ellos la termines. Rogamos que ninguno de ellos se pierda. Rogamos que hagas crecer a Cristo en ellos y a través de ellos. Pedimos que tu Espíritu Santo les selle, que tu Espíritu Santo les haga crecer, que tu Espíritu Santo les fortalezca, que tu Espíritu Santo les consuele, les redarguya de pecado cuando sea necesario. Rogamos por ellos, Señor, como parte de la familia que tú estás trayendo a nosotros. Y te rogamos por nosotros que somos miembros. Ayúdanos, Señor, a nunca ser un estorbo, Señor. A nunca hacer algo, Señor, que haga tropezar, Señor, que nuestro pecado, porque eso es lo que puede hacer tropezar a otros, Señor. Y que seamos sabios en las otras cosas, pero ayúdanos, Señor, a ser una iglesia que refleje el amor de Cristo, porque tú dijiste, en esto van a conocer que son mis discípulos, en que saben unos a otros. Yo te pido, Señor, por los otros personas que están en este lugar, que están luchando con tomar esta decisión. Si ese es tu plan y tu propósito, convénceles. Y si hay personas aquí que están por primera, por segunda vez y que no te han conocido, hazles ver y entender que ellos son bienvenidos también a la familia de la fe, que te estoy diciendo, vengan a mí, a la única fuente de agua, vengan a mí. Te damos gracias por ellos, en el nombre de tu amado Jesucristo. Amén y amén. Iglesia,